Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. ¿Es bíblico el purgatorio? Dicen los protestantes que no. Dicen que esto es un invento de la Iglesia Católica. Y qué hipocresía de parte de ellos cuando dicen, dime dónde está la palabra purgatorio en la Biblia. Eso es una hipocresía. Exigen ni lo que ellos pueden dar. Dime dónde en la Biblia está que solo la Escritura. ¿Dónde está eso en la Biblia? No lo está. Incluso Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice la Escritura que la Iglesia, no la Biblia, la Iglesia es pilar y fundamento de toda verdad. Dime dónde en la Biblia está que la Escritura es de libre interpretación. No lo está. Al contrario, segunda de Pedro 1:20, ¿qué dice la Escritura? Que la Escritura no es de libre interpretación. Eso de libre interpretación es un invento del padre de todos los protestantes, Martín Lutero. Y dime dónde en la Biblia está también la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Y el 95% de los protestantes creen en la Trinidad. Pero es que Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo y estos 3 son 1. Mira qué sabio. Pero ¿cómo es posible que sí puedas entender el texto de Primera de Juan 5:7, pero no puedas entender los textos que nos hablan del purgatorio? Es que el purgatorio es una segunda oportunidad, mentira. Eso lo enseña tu pastor de tu secta. La Iglesia Católica no enseña eso. El purgatorio no es ninguna segunda oportunidad. Algo que tenemos que tener muy en claro es que Apocalipsis capítulo 21 versículo 27, ¿qué dice la Escritura? Que nada impuro entra al cielo. ¿Puede morir un hombre puro? Por supuesto que no. Y nada impuro entrará al cielo. El purgatorio en sí, podríamos decirlo, es algo escatológico. Te pongo un ejemplo de lo que es el purgatorio. Tú rompiste el vidrio de tu vecino. Tu vecino te perdona, pero tienes que repararlo. Vas a tener que pagarlo a pesar de que te perdonó. Veamos algunos textos que nos muestran claramente el purgatorio en la Escritura. Y para eso vemos Mateo capítulo 5, versículos del 22 al 26. Mira lo que dice la Santa Escritura. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal, y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice será condenado a la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Hasta que hayas pagado el último centavo, saldrás de allí. ¿Y cuál de allí? No puede ser la gehenna. No puede ser el fuego de la gehenna. ¿Por qué? Porque el fuego de la gehenna es el infierno. Y del infierno no puede haber reparación de nada. No saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y diría cualquier protestante por allí no está hablando de una cárcel espiritual, sino física. Ay, Dios mío. Cuando tu pastor quiere diezmos, te inventa lo que sea, con tal de que no te vayas. Veamos lo que dice también Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32. Escucha lo que dice aquí la Escritura. Y por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. No se perdonará ni en este mundo ni en el futuro. ¿Cuál será ese mundo futuro? Porque aquí claramente vemos que la blasfemia al Espíritu Santo no se perdona ni en este mundo ni en el futuro. O sea que sí hay pecados que se perdonan, tanto aquí como en el mundo futuro. El único que no se perdona ni en este mundo ni en el futuro es la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Cuál es ese mundo futuro? El cielo, mentira, porque en el cielo no puede haber perdón de pecados, allí solamente hay salvación. Falta que digan en el infierno, donde solo hay condenación. Hasta el día de hoy a mí ningún protestante
me ha podido decir dónde es ese mundo futuro. Veamos lo que dice el apóstol Pablo también, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 13 al 16. Escucha lo que dice el apóstol. La obra de cada uno aparecerá tal como es la obra, no la fe, la obra, porque una fe sin obras es muerta. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Se salvará como quien se libra del fuego. Aquí claramente el apóstol nos enseña que hay un juicio no solamente final, sino particular. Y hay imperfecciones aquí que tienen que ser quemadas. Por lo tanto, el apóstol nos está hablando aquí de una purificación, de un juicio de purificación. Y no olvidemos también claramente ese texto de Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos del 39 al 46. Judas Macabeo se pone a orar por los difuntos y mira lo que dice desde el versículo 44 en adelante. Porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente. Y este es un pensamiento santo y piadoso, un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran librados de sus pecados. Los muertos que murieron en la batalla, Judas Macabeo se pone a orar por ellos. El apóstol Pablo también oró por los difuntos, Onesífero. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos del 16 al 18. Y Judas Macabeo se pone a hacer una expiación por los difuntos que habían muerto. Y dirá cualquier protestante por allí, Macabeos es un libro apócrifo. Mentira, el apócrifo se llaman los protestantes. Los deuterocanónicos siempre han sido inspirados por Dios. Los que no lo aceptaron fueron los judíos en el concilio de Jamnia, un concilio anticristiano. Pero nosotros somos cristianos. Así es que no te dejes engañar por estos protestantes mentirosos que solamente quieren engañarte. El purgatorio es totalmente bíblico. Jesucristo habló del purgatorio, Pablo habló del purgatorio, la Biblia habla del purgatorio, y ahora quieren venir estos herejes a quererme decir a mí que el purgatorio no es bíblico. Mentira. Eso de que el purgatorio no es bíblico se lo inventó Martín Lutero. No te dejes engañar, católico. El purgatorio es 100% bíblico y nada impuro entrará al cielo, nada. Sigue adelante en esto que es la defensa de la fe. Y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones para ti. Hola, ¿cómo estás? Te saluda aquí tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Y solamente te quiero recordar que no se te olvide buscarnos en las redes sociales. Suscríbete a mi página de YouTube, sígueme en mi página de Twitter, dale like a mi página de Facebook, comparte nuestros videos, que han sido de mucha bendición para muchas almas, y todavía hay muchas almas más a las que tenemos que llegar, porque esto de la evangelización es algo que solamente podremos hacerlo juntos. Gracias por todo el apoyo de ustedes. Sigan compartiendo mis videos, los llevo en mi corazón, los llevo en mis oraciones, siempre estoy orando por ustedes. Y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios les bendiga, bendiciones. Son eruditos, estudian la Biblia científicamente. Y mire, Arturo y David, muchos curas no creen en lo que predican los domingos. Bueno, partamos de ahí. No Yo he creen. conocido rabinos que no creen en Dios, son ateos. ¿Sí? Y también seguramente habrán sacerdotes católicos que son ateos. No que han creen. estudiado tanto, han dudado tanto, es que han estudiado la Biblia a la luz de la filosofía que sacaron a Dios. A ver, explícame eso porque estoy pensando como los que están escuchando. ¿Cómo que los sacerdotes no creen No creen en Dios? purgatorios, porque ellos sí saben la verdad. Lo que pasa, mire, voy a contar una experiencia muy increíble. Cuando entré a la Javeriana a estudiar Biblia, un doctor en Biblia, Alberto Parra, nos dicen: muchachos,
a partir de este momento van a saber la verdad y nada más que la verdad. Pero no podrán predicarla en los templos católicos. ¿Por Es qué? para usted solito. Entonces le pregunta a un compañero mío, disculpe doctor, entonces ¿qué vamos a predicar? Y él responde, ustedes predican lo que la gente cree. ¿Qué cree la gente? Purgatorio, prediquen purgatorio, prediquen agua bendita. Pero ustedes van a saber erudición bíblica. Y miren, que yo aprendí la erudición bíblica siendo con los jesuitas. Aprendí papirología, griego, hebreo con ellos. Y tuve maestros rabinos, porque en las universidades católicas ellos son profesionales, son otros, son doctores. Tuve 2 maestros rabinos en Torá, de Jerusalén, del Museo, del Instituto Bíblico de Jerusalén. Rabinos de origen tanaítas, que eran los genios del los judaísmo. genios. Y mire, y también tuve un maestro protestante en historia de la iglesia. O sea, que ellos aprecian la erudición, la investigación, pero no la pueden enseñar. De cuando yo escucho eso, se me acabó el mundo católico. Y muchos curas son más evangélicos, pero no se salen por miedo. Bueno, hay muchos también intereses, ambiciones. Vuélveme a Dicen, no. repetir eso que me dejaste a mí loco y yo estoy seguro que ustedes, amados amigos católicos, no lo van a creer. Tú me estás diciendo que los curas saben, pero predican lo que la gente cree. Claro. Ellos saben que no tienen que tener estatuas, que no hay que inclinarse. Pongo un ante- ejemplo, Arturo, Por el favor. purgatorio. Por favor. Vamos al purgatorio. ¿Se inventa cuándo esa doctrina? En el año Mire. 593. El purgatorio ya tiene un trasfondo griego antes de Cristo con Platón. El purgatorio está en el libro de los Macabeos, pero estos libros son de origen griego Así es. y tienen Así es. la influencia griega. Filosofía y mitología griega. Totalmente de acuerdo. Ahora, el purgatorio nace inclusive en la República de Platón. Platón fue un gran filósofo, el maestro de Aristóteles, discípulo de Sócrates. Estamos hablando del siglo IV, siglo V antes de Cristo. Platón era un dualista. Creía que había 2 realidades, el mundo perfecto, las ideas que eran inmaculadas, perfectas, espirituales, y el mundo humano, material, la materia era mala, imperfecta, asquerosa. Entonces, ¿qué era un ser humano? Un ser humano era la mezcla, el compuesto de lo divino, de lo espiritual, del mundo de las ideas con el mundo material. Entonces, un ser humano, pongamos usted, Arturo, usted, antes de nacer de su mamá, usted preexistió en el mundo de las ideas. Resulta que un demonio artífice llamado Demiurgo, según Platón, cogió la idea de Arturo. Arturo en el cielo era perfecto, lindo, hermoso. Pero un demiurgo, sin vergüenza, lo cogió y lo plasmó en un cuerpecito con defecto. No me lo ataques a mi amigo, ¿eh? Con defecto. Pero, ¿qué es la muerte para Platón? Lo mismo que para Sócrates. Es que el cuerpo para Platón es la cárcel del alma. alma. Así es. Entonces la muerte es que el alma se libera de ese estuche, de esa cárcel, y regresa al mundo de las ideas, que era persistente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí muchos cristianos de corte griego cogen las ideas de Platón y las cristianizan y vuelven un sancocho. Pero cuidado, Platón dijo, cuando una idea que ya fue dañada, contaminada por la materia del cuerpo, se muere y regresa al mundo de las ideas, tiene que purificarse. Claro. Que ahí es O donde sea viene que el purgatorio. Platón dio la idea de una purificación cuando el alma regresa al mundo de las ideas, porque fue Platón el que inventó la inmortalidad del alma del concepto griego. Ojo, griego. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Viene Agustín de Hipona, que fue el que inspiró a Gregorio el Grande. Agustín de Hipona dijo, hablemos de un purgatorio. Cristianizó a Platón. Dijo, mire, Platón está diciendo que cuando un alma sale del cuerpo, tiene que pasar por unos años en un purgatorio para purificarse. En un reformatorio. En un reformatorio. Entonces viene el Papa Gregorio Magno en el año 597, 593, cuando era Papa, y vuelve la doctrina. Purgatorio. Toda alma, todo ser humano que muere, tiene, antes de ir al cielo, tiene que purificarse de acuerdo a sus pecados por un tiempo en el purgatorio, que es candela, que es el término intermedio entre infierno y cielo. O sea que el origen del purgatorio no es bíblico, Por demás está escrito. no del como Antiguo bien. Testamento, ni tampoco del Nuevo Testamento, sino que es de la filosofía griega y también después gnóstica de los dualistas griegos. Y eso lo saben todos los curas. Eso lo saben todos, o sea, Entonces eso que dice que para que pueda salir del purgatorio las misitas y todas las otras eso ya, rogativas y caritativas. eso ya es parte de una tradición que ya ni se razona. Una tradición que se pone por inercia, más no hay razón. Y los curas a veces hasta forman chistes. Mire, el día de difunto es un buen negocio porque nos pagan por sacar almas al cielo. O sea, ¿Se perdió entonces
el romanticismo y el amor a Dios. Mire, lo más triste es que cuando convertimos el cristianismo como religión y la religión se convierte en un negocio o en un poder del ¿Sería Estado. eso una secta entonces? Bueno, se apunta a eso. Bueno, lo que dijimos en el anterior programa. Secta no es lo que se aparta del catolicismo como quisieron hacer creer. Secta es lo que se apartó de la Biblia. De la verdad. Y acá estamos viendo que es de la verdad de la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Es que hay una cosa es tener la razón y otra cosa creo que es tener la verdad. La razón la pueden tener ellos en algunas cosas, pero la verdad profunda está en la Biblia y ellos ya dejaron la Biblia hace mucho tiempo. Ahora, aquí hay un punto que a mí me preocupa y me llama la atención. Apocalipsis capítulo 17 habla de una mujer, la llama ramera. Y es una descripción bajo el título de Babilonia. Todos los estudiosos de la Biblia coinciden que el Apocalipsis 17 es una descripción palpable de la Iglesia Católica Romana. Listo. ¿Por qué la llama Babilonia? Bueno, por lo que significó Babilonia en la antigüedad. Prostitución, un sincretismo de muchas religiones, Confusión. falsedad moral, falsedad espiritual, confusión, todo esto. O sea, el término Babilonia siempre es una forma de parafrasear algo que no está bien, algo que es confuso. Claro, confusión. Aquí hay un punto que también me llama la atención. Y permítame ser claro en esto. Los católicos romanos, cuando tú les estás predicando la Biblia, te dicen esto. No, yo creo en Dios a mi manera, no me moleste. Bueno, el problema de estos amigos es que en nombre de su religión rechazan a Dios. Cometen el mismo error que cometieron mis hermanos judíos cuando Yeshua vino. No. Esto no está conforme a la tradición, no es conforme a lo que nos dijeron. Fuera. En nombre de la religión rechazan a Dios. Otro detalle, dicen, yo creo en Dios a mi manera. Yo le pregunto a usted, ¿y usted quién se cree para creer a su manera? Uno tiene que creer conforme a lo que Dios dijo. Imagínese que yo juegue fútbol con la mano, me la lleve la pelota con la mano. Y me dice, ¿qué? Eso es falta, eso no vale. No, es que yo estoy jugando fútbol a mi manera, Arturo. Nadie puede jugar como le da la gana. Hay reglas que me dicen cómo jugar. Y me dicen que el fútbol es con los pies y el único que agarra con las manos es el arquero. Pásate Es la el luz rey. roja porque te da la gana, a ver qué te pasa. Claro, y entramos en eso, exacto. Pásate la luz roja porque te da la gana y conduces como a ti te da la gana y A tu conduces manera. a tu manera. Claro. Como dice Frank Sinatra, y si viví y si morí fue a mi manera. Pero nadie puede creer a su manera. Uno tiene que creer a la manera de Dios y la manera de Dios está aquí en su santa palabra. Yo no puedo poner las reglas a Dios. Pero entonces aquí yo tengo una pregunta. ¿La Biblia católica no dice lo mismo que la Biblia protestante según la tradición? No hablamos de eso. ¿Hay alguna diferencia? Esa es pregunta clave para hacer la traslado a Yatensi, que fue sacerdote católico, y que por favor nos aclare si la Biblia católica es diferente a la de vos. Y si no es diferente, ¿por qué entonces la Biblia católica dice una cosa y la gente católica hace totalmente lo contrario de lo que dice Su la Biblia propia católica? Biblia. Yatensi? ¿Por qué se dice una cosa, dice la Biblia una cosa y se hace otra, por favor? Mire, hablemos aquí de los concilios que canonizaron, decretaron los libros canónicos. Primero, que hay dos listados de libros canónicos. ¿Qué es un canónico? Viene la palabra griega kané, que significa medida o caña. Los libros que son autorizados para leerlo como inspirados. Los judíos volvieron el Antiguo Testamento canónico en el siglo I, Sí, señor. después de Cristo, inclusive hacia el año 90, que se llama el Concilio de Yania, donde se reunieron los judíos en todo el territorio, los judíos bajo el territorio palestino, se reunieron y canonizaron las escrituras antiguas, que estaba en un texto hebreo muy antiguo, y varios textos en paleohebreo, la Torá, libro histórico, los Ketubín, Neveín, etcétera, etcétera. Tanakh. La Tanakh, exacto. Toda la Biblia del Antiguo Testamento. Sí, señor. Pero resulta que había otros judíos de habla griega, en Egipto, en Alejandría. Exacto. Entonces los judíos de habla griega dijeron, cuidado un momentito. O sea, que los únicos judíos son de habla aramea, de trasfondo hebreo, que están en toda esta región. Y nosotros que estamos en la diáspora no tenemos ningún poder. Estos judíos no sabían arameo ni hebreo, sabían solamente ya griego. Los judíos alejandrinos. 100 años después, dijeron los rabinos de habla griega en Alejandría, ahora nos toca a nosotros formar nuestro propio canon. Y el canon que vamos a formar van a ser los libros escritos por judíos de influencia griega. Se reúnen. Pero hicieron algo bueno, que hay que también reconocer. Aceptaron el primer canon de los judíos hebreos en el Concilio de Yania. Sí, no se anuló, pues. Sí, no lo aceptaron. Pero sumemos otros libros.
Sumemos los libros que fueron escritos en griego. Los apócrifos. Exactamente, los apócrifos, que fueron escritos bajo el gobierno de los reyes griegos seleucidas. Claro, con los Seleucio. Ptolomeos y Seleucidas. Ptolomeo y Seleucidas, que ya sabían griego. Entonces, entra Tobías, Macabeos, Macabeos, Judith, Judith, Esther, etcétera. Daniel Esther, 2. Pero- Daniel, la otra parte de Daniel, Baruch. Baruch, Eclesiástico. Eclesiástico, entran todos estos libros. Y estos libros tienen un trasfondo netamente griego, que es una mezcla del judaísmo desde la perspectiva griega. O sea, ya se perdió el propio judaísmo puro. Es que eso es lo que pasó, y aquí va una explicación. Aquí hay que tomar algo en cuenta, y si me permites dar este aporte. No, claro. Nosotros los judíos respetamos el libro de los Macabeos, por amor Es a Dios. historia. Para nosotros no solo es historia, es un milagro. Excelente el libro. Si nosotros no sobrevivíamos en la época del Hanukkah, no hubiera habido cristianismo. Partamos de ahí. ¿Por qué? Y lo digo muy bien. Los griegos estaban decididos a exterminarnos. Y Dios levantó a Judas Macabeo y provocó una Sí, rebelión no, Jonathan impresionante. Porque los griegos dijeron, dejen de circuncidarse, y lo consiguieron. Muchos judíos dejaron de hacer el Brit Milá o circuncisión. Obligaron a que no guarden el sábado. Querían meternos la filosofía y la mitología griega y hacernos olvidar de la Torá. Entonces, el choque ni siquiera fue un choque netamente político, fue un choque entre la verdad contra la filosofía. Un choque entre la Biblia y la filosofía, y los judíos nos impusimos. Y eso es una parte de nuestra historia clave. Fíjate vos que el profeta Daniel, cuando habla en la estatua de Nabucodonosor, habla del vientre de bronce. El vientre de bronce sabemos por escatología básica que representa el imperio griego. Daniel profetizó entonces que los griegos someterían a Israel, y eso ocurrió en esa época. Antíoco Epífanes y compañía cumplieron las profecías de Daniel. Que un judío no lea Macabeos, no va a entender lo que es el Hanukkah. Y regresando nuevamente, la diferenciación. Sabemos que hay la diferencia entre libros, pero ¿qué tal en el texto? Ahora, entonces, ¿qué pasa con los judíos de habla griega? Se reúnen 100 años después y canonizan libros, como usted explicó, que también hablan de la historia judía. Los Macabeos preciosos, es un milagro de Dios, claro que sí. Y también libros de Tobías, que tienen su encanto también, un milagro de Tobías, con el tema de la ceguera. Claro. Entonces se canoniza y ellos lo suman al canon que habían hecho los judíos en toda la región de Palestina, en toda esa franja. Se suman esos libros. Entonces hay dos listados, el listado de Yania y el listado alejandrino 100 años después. ¿De qué pasa con la Iglesia Católica? Aquí vemos la diferencia entre la Biblia protestante evangélica y la Biblia católica. Entonces, la Biblia católica, ¿qué hizo los católicos? Aceptaron los dos cánones. Aceptaron el canon judío, porque sí, la Biblia católica sí aceptan el canon judío del Antiguo Testamento del Concilio de Yania. Decir lo contrario, tampoco no seríamos correctos con ello, en la verdad, en honor a la verdad. Pero también aceptan el canon de los judíos alejandrinos. Dos cánones. ¿Qué pasa con los protestantes? En los evangélicos hay opinión diversa. Las iglesias históricas, algunas, no todas, como algunos presbiterianos, luteranos, aceptan los dos cánones en cuanto a Antiguo. Estamos hablando de Antiguo Testamento, cuidado, no Nuevo. Porque entre el Nuevo Testamento ya todos coincidimos. Católicos y evangélicos coincidimos en los 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí no hay problema. El problema es el Antiguo. Entonces los judíos, perdón, algunos protestantes aceptan el canon judío de Yania y el canon alejandrino. Los protestantes fundamentalistas conservadores de las colonias americanas del siglo XX solamente aceptan el Antiguo Testamento del Concilio de Yania, mas rechaza como apócrifos el canon alejandrino. O sea que aquí hay ópticas muy diferentes. Ahora, yo personalmente acepto la tradición y por lógica solamente el Concilio de Yania, no el Concilio alejandrino, como inspirado, pero tampoco anulo los libros alejandrinos porque hay riqueza espiritual en Macabeos. Pero aquí ya estamos en la parte conclusiva del programa. Yo quiero tocar un punto que me parece clave. Los católicos suelen protestar contra los protestantes al decirles, ustedes tienen una Biblia falsa porque les faltan libros. Bueno, yo digo, mis amigos católicos, si ustedes tienen más libros que los evangélicos, ¿por qué no los leen? O sea, el problema ni siquiera es que ustedes tengan más o menos, el problema es que no los leen. Es que no se lee, ese es el gran problema. Pero aquí hay una razón, es que hay una razón, ¿y sabes por qué? Los sacerdotes prohibieron leer la Biblia a los católicos. Y es más, viene el oscurantismo.
Y encima les dicen que si leen la Biblia se van a volver locos. Cuando Jesucristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio, escudriñen las Escrituras, los sacerdotes dijeron, no, los que quieren aprender la Biblia entren al convento o al monasterio, pero afuera no. ¿Qué piensas de eso? Mire, es cierto. La Escritura no fue una libre interpretación, fue una reserva única para los clérigos, los sacerdotes. El pueblo no podía leer la Biblia. Ni entender las Ni misas. entenderla, porque la Biblia solamente fue traducida al latín, a la lengua sacra. El latín se volvió la lengua sacra por varios siglos por la Iglesia Católica Romana. Cuando en honor a la verdad la lengua sagrada es el hebreo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa posteriormente? Los que precedieron la Reforma, protestantes anteriores a Lutero, clandestinamente traducen del latín al inglés, al español, a las lenguas vernáculas. Y gracias a Dios que la Reforma protestante nos ayuda a traducir la Biblia primero del latín al alemán, Claro. al inglés, al español. Y esto fue una bendición, porque uno de los puntos esenciales de la Reforma protestante es que la Biblia sea el único concilio, decreto que debemos seguir, lo revelado en la Sagrada La Escritura. única autoridad. La única Mira. autoridad. En el año 1129, la Iglesia Católica Romana prohíbe la lectura de la Biblia a los feligreses. Segundo detalle, aquí quiero que tomen en cuenta. Yeshua dijo las mismas palabras de Moisés. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que todo ese tiempo del oscurantismo de la historia, los católicos vivieron sin alimentarse de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Un crimen espiritual. Matar de hambre espiritual a la gente que necesitaba escuchar de Dios. Es que el problema es acá, y lo decimos clarito. Por favor, no tenemos nada en contra de los católicos. Claro. Lo que estamos haciendo en este programa es contar un poco de la historia, de cómo surgió la Iglesia, cómo surgió el Vaticano, cómo surgió el papado y tantas otras cosas más. Una cosa que me llama la atención, y ya para cerrar el programa, la palabra Vaticano proviene de una palabra latín vaticinium, Sí. es hechicería o adivinación. ¿Por qué toman esa palabra cuando es algo que Dios prohibió en la Biblia? Dice, no consultes hechiceros, agoreros, brujos ni magos, porque es abominable contra Dios. La palabra Vaticano viene del latín vaticinio, hechicería. ¿Por qué? Bueno, unen la palabra vaticinio con lo profético. O sea, tratan de darle el sentido del Vaticano como una religión profética. Pero profecía no es lo mismo que adivinanza. Exactamente, pero ¿lo malentendieron? O lo torcieron a propósito. O lo torcieron a propósito, como una forma inclusive de vaticinar el futuro en nombre de Cristo y de Dios. ¿Y qué mejor que tratar el futuro para tratar a la gente a someterla? O sea, la Iglesia Católica. Pensó. Amigos Y televidentes. sobre todo, mire, para mí el maestro del catolicismo antiguo se llama Gregorio el Grande. Por ejemplo, le dicen Manum el ¿Y Grande. dónde estará ahorita? Bueno, eso sí le compete a Dios responder a esa pregunta. Bueno, Arturo Yatensi, para mí ha sido un honor compartir con ustedes. Gracias a usted. Este David. programa, Yatensi, continúa. Continúa. Continuará. Amigos televidentes, Que nos llamen, ¿no? para cerrar el parte final, agradezco a todos los hermanos y amigos que asistieron a la campaña en la iglesia del Batán. No había campo. Esperemos en una próxima oportunidad hacer una campaña que permita aglutinar mayor cantidad de hermanos para la gloria de Cristo. Si usted es católico y nos ha visto en este programa, yo le invito a hacer esto. Entregue su vida a Jesucristo. Y entre la religión y la Biblia, escoja la Biblia porque simplemente no hay nada que dudar. La Biblia es la palabra de Dios. La religión es la obra de los hombres, supuestamente en nombre de Dios, pero para beneficio propio muchas veces. Muchas gracias. Muy bien.